Gloria a Dios. Qué bendición. El Señor está aquí. ¿Cuántos lo creen? Mire, gloria a Dios. A ver si vamos a hacer un breve recuento de lo más importante que hemos charlado ayer, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Mire, el día de ayer fue un día hermoso. Estuvimos con los hermanos allí en la ciudad de Batán y el Señor nos habló de algo que es muy importante, discernirlo, comprenderlo, alcanzar entendimiento. Justamente tiene que ver con el hecho de poder alcanzar entendimiento sobre este nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y nos dio unos versículos el Señor ayer, gloria a Dios, en donde vimos, por ejemplo, en Jeremías 31, en donde, gloria a Dios, Jeremías profetiza que vienen días en donde el Señor haría con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Amén, gloria al Señor. Y tremendo, ¿no? Tremendo porque, fíjense, que de alguna manera Jeremías estaba viendo el futuro, ¿cierto? Estaba viendo un futuro y que en ese futuro iba a haber un nuevo pacto, gloria a Dios. También vimos, gloria al Señor, en Hebreos, vamos a ver, 8:8, gloria a Dios. Mire, del 8 en adelante, sí, versículo 8 en adelante, dice, porque reprendiéndolos, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, está hablando del viejo pacto, ¿no es cierto? Cuando salieron de la esclavitud de Egipto. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entonces, así conmigo, tenemos que permanecer en el pacto. Amén. Fíjense, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo que todo lo que está escrito ahí en el Antiguo Testamento y que el pueblo vivió es para ejemplo nuestro. Entonces es muy importante que alcancemos entendimiento y comprendamos que si nosotros permanecemos en el pacto, el Señor no se va a desentender de nosotros. Amén. Entonces fíjense, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces aquí nosotros vemos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hemos visto algo que es muy importante. En este nuevo pacto, en este nuevo tiempo que nos toca vivir también a nosotros, el Señor escribe su ley, su palabra, en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es tan importante que nosotros, creyentes en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, tengamos contacto con la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos reunimos como en este día, exponiendo nuestro corazón frente a la palabra, allí el Señor comienza a trabajar y a escribir, ¿no? A medida que nos se va desarrollando la palabra y que la unción del Espíritu Santo la va acompañando, porque de eso se trata, no es solamente palabras de un hombre, de una mujer o de quien esté a cargo de la predicación del día, sino el hecho de que el Espíritu Santo es el que acompaña la palabra llevando adelante la obra que esa palabra quiere hacer en nuestra vida. Entonces, en este nuevo pacto el Señor escribe, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestro corazón frente a la palabra, escribe su ley, su palabra, en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Después vimos también algo interesante aquí. Dice, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pero fíjense que aquí no está Judá. Amén. Vamos a la carga de vuelta, gloria a Dios. Este es el pacto que haré con Israel y con Judá, dice la palabra, ¿no es cierto? Pero aquí vemos en hebreo que dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya no está Judá. Ahora acompáñeme al libro de Jueces, capítulo 1, versículo 2.
capítulo 1, versículo 2, libro de Jueces. Mire qué interesante lo que dice acá. Gloria a Dios. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero? ¿Y cuál fue la respuesta? Entonces el Señor respondió, Judá subirá. Entonces, ¿quién es el que sube primero? Judá. Gloria a Dios. Por eso que vemos que ese pacto está haciendo referencia, esa palabra, a Israel. Vemos también cómo en los últimos tiempos, el Señor a su pueblo Israel, no a la iglesia, a su pueblo Israel, a ese pueblo que no le recibió a su Hijo, ¿verdad? Que no reconoció al Mesías verdadero, nuestro Señor Jesucristo, es como que de alguna manera quedó en pausa ese pueblo. Y el Señor a partir de ese instante le da la oportunidad a los gentiles, a la iglesia, o sea, a nosotros. Entonces vemos que hay un pueblo que se va y hay un pueblo que se queda. Pero lo interesante es que Judá e Israel es un solo pueblo. ¿Amén? Y parte de ese pueblo que Judá se va, sube primero y parte queda en la tribulación para limpiar sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces, fíjense que esto es a grandes rasgos lo que vimos en el día de ayer. Y a medida que vamos avanzando en las Escrituras, vamos alcanzando discernimiento sobre este nuevo pacto. Y también la pregunta puede ser, bueno, pero ¿por qué tenemos que alcanzar entendimiento? ¿Por qué es tan importante que lo entendamos todo, que discernamos todo? Es vital porque, mire, si esto se transforma en nosotros en una costumbre, en un rito, y créame que hay una gran oposición, ¿no?, de parte de las tinieblas que pretende que esto se transforme en un rito, que esto se transforme en una costumbre, en un ritual, ¿verdad?, que uno hace mecánicamente. Entonces, los beneficios de la mesa no los vamos a notar en nuestra vida. Ya hemos hablado de los beneficios de la mesa, ¿recuerda? Entonces, pero como nosotros, es como que de alguna manera los hombres tenemos una cierta inclinación a acostumbrarnos a las cosas, una cierta inclinación a acomodarnos, a que todo vaya girando a nuestro alrededor y nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Nos vamos acostumbrando a los ambientes, nos vamos acostumbrando a las palabras, nos vamos acostumbrando a muchas cosas. Y esto no escapa al peligro que corremos si esto se transforma en una costumbre. Por eso que necesitamos alcanzar discernimiento. Cuando la palabra dice que no debemos tomar la Santa Cena indignamente, interesantemente muestra y dice que sin discernir. Amén. Entonces, obviamente que cuando hablamos de tomar la Santa Cena indignamente podemos asociar esto y bien estamos haciendo al hecho del pecado, bueno, de la condición que podamos llegar a tener alguno de nosotros en ese momento y podemos sentirnos o ser realmente indignos delante del Señor a compartir su mesa. Pero interesante es la palabra discernir, sin discernir, o sea, indignamente, sin discernir. Entonces la mesa tenemos que discernirla. Y lo interesante de esto es que nosotros estamos en un proceso. El proceso, como nos dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice que el camino del justo, nosotros somos los justos, el camino del justo es como la aurora. Es como la aurora que va en aumento hasta que el día llegue a su perfección. Entonces nuestra vida, nuestro caminar en Cristo, no es que nosotros llegamos a Cristo hoy, abrimos el corazón, aceptamos a Jesús y ya estamos producto terminado. No, sino, fíjense que lo interesante de esto es que nosotros... ¿Qué pasó, mi hermanita? Gloria a Dios. Ah, bueno, fíjense que... me está echando fle a mí, hermano. Entonces, fíjense, lo interesante de esto es que nosotros tenemos que comprender que estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Ese proceso lo lleva adelante el Espíritu Santo y va trabajando en nuestra vida. Ahora, va trabajando en nuestra vida y nos va moldeando, nos va preparando. Y a medida que va trabajando el Espíritu Santo, vamos alcanzando discernimiento. Porque no se disciernen las cosas de la mañana a la noche. Es todo un proceso. Amén. Por eso es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a si el discernimiento crece en nuestra vida o no.
si va en aumento o va en retroceso, porque puede ir en retroceso. No nos olvidemos que la palabra nos advierte que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. ¿Eso qué significa? Que va a haber un retroceso. ¿Amén? O sea, está hablando del amor hacia el Señor, el amor hacia Cristo. Entonces, si ese amor se va a enfriar, quiere decir que va a haber un retroceso, va a haber una involución, no una evolución en Cristo Jesús. Entonces, el riesgo está. Nosotros no podemos correr ese riesgo, sino que tenemos que perseverar. ¿Por qué la Biblia dice el que venciere? Nos dice el libro de Apocalipsis. Amén. Y porque hay que vencer. ¿Y qué hay que vencer? Y las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes celestiales de maldad, claro que sí. La pelea no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra entidades espirituales. Pero la perseverancia, la constancia es muy importante. Y no por fuerza de voluntad, porque es muy difícil perseverar en el camino del Señor con solamente fuerza de voluntad, sino que necesitamos alcanzar discernimiento y que ese discernimiento vaya creciendo y cada vez te vas enamorando más del Señor. Y ese amor es lo que te atrapa y abrazas a Cristo. Amén. Entonces, es muy importante alcanzar discernimiento de la mesa. Gloria a Dios. Fíjense, a ver si... Otra de las cosas que yo quiero que veamos un instante antes de compartir el tema de hoy, es algo que vimos ayer, y está en Romanos 2, versículo 28 en adelante. Gloria. La Biblia de las Américas, si la tenés. Gloria a Dios. Mira. Dice la palabra del Señor. Mire, a tu derecha, mamita. LBLA. A ver, más abajito. A tu derecha, a tu derecha. Vamos, vamos. Un poquito más arriba. Ahí está. Es como que te pica la espalda, ¿viste? Que si no rascame más acá arriba. Mira, gloria a Dios. Fíjese qué interesante es esto. Mira qué interesante es esto. ¿Por qué será que a todo no pica la espalda? Bueno, pensé el tema para otro día. Bueno, mira, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Amén. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que hay un mensaje a las 7 iglesias. A una de ellas se les dice, de repente es un halago, porque que les dice, o una aprobación, donde dice, has probado a aquellos que dicen ser judíos y no lo son. O sea, habla de aquellos judíos que no son en definitiva judíos. Pero no está hablando de una nacionalidad, ni está hablando de una religión, sino que está hablando de una identidad. Entonces, el discernir la mesa, el discernir el nuevo pacto, nos da una verdadera identidad, una certeza de nuestra verdadera identidad. Entonces aquí el libro de Romanos dice que judío no es el que lo es exteriormente, o sea, aquel que nació en un hogar judío, aquel que de repente pertenece, ¿no es cierto?, a la religión judía, hasta alguno que puede tener un certificado que lo acredita como judío, sino que el verdadero judío, el verdadero discípulo, gloria a Dios, que está muy ligado al Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense que ese no es el que lo es interiormente, no el que lo es exteriormente. Entonces, cuando aquí menciona judío, está hablando a un hombre, una mujer que es parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay discusión prácticamente, ¿no?, frente a ningún credo ni religión, ni que el pueblo de Dios fue escogido, el pueblo judío fue escogido por el Señor. Entonces, fíjense aquí, por eso menciona aquí judío, pero el poder ser parte del pueblo del Señor, sentirse parte, tener una identidad bien definida en nuestro corazón, lo va a hacer lo que pase por dentro nuestro. Y habla de la circuncisión del corazón, por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que va a operar esa circuncisión en nuestro corazón. ¿Qué es justamente una circuncisión de nuestro corazón? Quitar el exceso de carne de nuestro corazón. O sea, el proceso maravilloso que el Espíritu Santo va haciendo. ¿Amén? No por la letra. Fíjense, nosotros tenemos dos riesgos muy grandes. Mire,
Uno es no discernir, no alcanzar discernimiento. El otro problema y desafío que tenemos es que el Señor ha bendecido esta casa espiritual con palabra del Señor. Y es una honra, es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, pero tenemos un riesgo. Tenemos un riesgo de que si no discernimos y no avanzamos en el obrar del Espíritu Santo, solamente nos quede la letra. Entonces, si nos queda solamente la letra, el trabajo va a estar incompleto de parte de Dios para nuestra vida, y Él no hace nada incompleto, sino que nosotros estamos poniéndole freno a su obra. Porque dice, circuncisión del corazón, donde el Señor va a escribir su ley, por el Espíritu, no por la letra. Entonces, bienvenida la letra, bienvenido el hambre que tenemos nosotros de la palabra de Dios, el poder ser alimentados por la palabra, el hecho de tener realmente ese anhelo de escudriñar la palabra, eso todo bienvenido. Pero ojo con la letra. O sea, no estoy diciendo que la letra no sirve de ninguna manera, o sea, vamos siendo instruidos, pero necesitamos algo más. Ese algo más viene de parte de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe? Ahora, esa operación del Espíritu Santo, yo no estoy hablando de recibir el Espíritu Santo. Pero, no quiero confundirlo. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que el Señor nos va a regalar y nos va a inundar con su Santo Espíritu. Hasta ahí bien. La obra del Espíritu Santo se va haciendo progresivamente en nuestra vida a medida que nosotros lo dejamos. Son dos cosas distintas. Entonces, necesitamos aquí, en esta base bíblica para poder comprenderla, que la obra del Espíritu Santo tiene que ir trabajando en nuestra vida. A medida que vamos alcanzando discernimiento, sigue avanzando la obra del Espíritu Santo. Por eso, usted no es más el mismo. O sea, usted no es más el mismo que en el 2015. Amén. Si no, pregúntale a Macri. Gloria a Dios. Amén. Usted no es más el mismo. O sea, pero no solamente en lo natural, gloria a Dios, porque en lo natural estamos peor que en el 2015. Pero ahora, en lo espiritual vamos avanzando. No somos más los mismos. Ni que en el 2014, ni en el 13. Amén. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu va avanzando. Amén. Ahora, la obra del Espíritu se puede detener por mi decisión, que a veces inconscientemente puedo tomar, porque de repente algo como la mesa, algo maravilloso como la mesa del Señor, se puede transformar en un rito, en una costumbre, y dejo de discernir. Lo mismo pasa con el mover del Espíritu Santo y la palabra. Necesitamos discernirla. Entonces, para que el Señor pueda derramar, mire, los últimos tiempos son gloriosos, hermano, porque muy cerca está nuestro Señor. Pero necesitamos discernir el mover verdadero y genuino del Espíritu Santo y discernir la palabra. Porque, fíjense, dice la Biblia que los entendidos van a entender. Amén. ¿Los entendidos en qué? En la palabra del Señor. En discernir las cosas del Espíritu. Entonces, a medida que se va acercando la llegada de nuestro Señor, su pueblo, Judá, que sube primero, debe crecer en discernimiento. ¿Cuándo entienden esto? Entonces, necesitamos que el entendimiento se nos amplíe. Amén. El discernimiento crezca en nuestros corazones. Bueno, por ahí comenzamos ayer, gloria a Dios. Mire, entonces fíjense qué tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor, gloria a Dios. Ya le conté, ¿no? Gloria al Señor, lo que pasó ayer o parte de lo que pasó ayer en Batán, gloria a Dios. Vamos a Hechos de los Apóstoles 1:18. Y acá la cosa se nos va a ampliar un poquito más, porque vamos a ver algo bien interesante. La Biblia de las Américas, por favor. Mire, Biblia de las Américas 1:18. Mire lo que dice acá mi hermano, gloria a Dios. Este pues, con el precio de su infamia, estamos hablando de Judas. Ay, Señor, no, espere, no se ponga nervioso. Dice, este pues con el precio de su infamia adquirió un terreno
y cayendo de cabeza, se reventó por el medio. Y todas sus entrañas se derramaron. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Esto le pasó a quién? A Judas. Gloria a Dios. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Gloria a Dios. Entonces, este fue el destino que tuvo Judas luego de su traición. Lo interesante de esto, y que yo quisiera rescatar aquí, que tiene mucho que ver con la mesa, es que dice que las entrañas de Judas se derramaron. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, la mesa, a medida que vayamos nosotros alcanzando discernimiento de ella, vamos a poder comprender que nos acerca más y más al Señor. Leemos en el libro de Juan, capítulo 6, que somos uno con Él, nos unimos a Él cuando comemos su carne y cuando bebemos su sangre. Entonces, ese somos uno con Él, a nosotros nos tiene que hacer comprender algo. El Señor lo que anhela es que nosotros nos parezcamos cada vez más a su Hijo. O sea, la obra del Señor a través de su Santo Espíritu en la vida del hombre es que ese hombre vaya alcanzando la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto entienden esto? Y esto es un proceso hasta que todos alcancemos, ¿no?, una unidad de la fe, ¿no?, la estatura del varón perfecto. Entonces es un proceso que se va dando en todos nosotros. Lo interesante es que la mesa del Señor es nuestra Pascua, porque la Pascua pertenecía al antiguo pacto. Nosotros así mencionamos el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Este nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la mesa del Señor, ¿no?, deja atrás la Pascua, ¿verdad?, pero no los principios. Es lo mismo que hemos charlado en otras oportunidades con respecto al Nuevo Testamento y al Viejo Testamento. Vemos los días de la ley y vemos los días de la gracia. Entonces, en los días de la gracia, a la ley no es que la tenemos que olvidar y dejarla de lado. O sea, hubo un cambio de sacerdocio, un cambio de ley, obviamente. Pero lo interesante es que los principios que encierra la ley no cambiaron. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Fíjense, porque, mire, si de repente nosotros alcanzamos entendimiento de esto, vamos a poder discernir parte de esta mesa. Mire, cuando se celebraba la Pascua, la orden era que justamente se cocine un cordero, y se comía el cordero. Y la orden de la ley era que el cordero se debía comer todo, inclusive sus entrañas. No tenía que quedar nada. ¿Sabe? Si vemos en el libro de Éxodo, vemos que en el libro de Éxodo, allí esa noche tremenda, donde la muerte de los primogénitos se llevó adelante, ¿no? Dice que estaban refugiados en distintas casas los hebreos, los dinteles de la puerta estaban pintados con la sangre de ese cordero que habían sacrificado para celebrar la Pascua. Y si la familia era chica, por ejemplo, la instrucción era que se invite una familia también chica, vecina, se unan todos y coman todos el cordero. Y había que comerlo todo, ¿verdad?, aún con sus entrañas. Fíjense qué tremendo, ¿no? Judas no alcanzó el discernimiento que tenía, porque él no pudo discernir esa mesa. Quedó en evidencia en esa mesa. Recuerden ustedes que la historia nos cuenta que en esa mesa el Señor le dijo, bueno, ¿no?, que cumpla su propósito, gloria a Dios. Entonces, el propósito era traicionarle. Pero el hecho es que Judas no pudo discernir esa mesa. Si hubiera discernido esa mesa, otra sería la suerte de Judas.
Podemos decir, bueno, pero ya estaba predestinado que así ocurra. Sí, pero el Señor no manda al matadero a nadie. O sea, puede estar predestinado, ¿no?, que los hechos ocurran de determinada manera, pero siempre hay un libre albedrío. Entonces, fíjense, es como cuando nosotros de repente a veces nos ponemos, ¿no?, nos enojamos con el Señor y dejamos de servirle. Se usa otro. Lo mismo hubiese ocurrido con Judas. ¿Amén? O sea, hubiese ocurrido el hecho exactamente como estaba preparado, pero tal vez los actores hubiesen sido otros, ¿verdad? Pero lo importante de esto es lo siguiente. El cordero había que comerlo con todo, aún sus entrañas. Cuando el triste final que tuvo Judas, el detalle de que sus entrañas se derramaron no es un detalle menor. No es un detalle menor, sino que es algo muy importante, porque el problema, el grave problema de Judas, ¿dónde estaba? La traición de Judas estaba alojada en sus entrañas. Vieron que por allí, ahora tanto no se usa, pero los abuelos nos decían, este es mala entraña. Cuando nos hablaban de uno que no, que era medio malvado, ¿no es cierto? Fíjense que las entrañas, cuando se hace referencia a las entrañas, se está hablando del lugar más íntimo nuestro, más profundo. De alguna manera podemos ver que es el asiento de nuestras emociones. Emociones, ¿no?, más profundas y más personales, más íntimas, porque hay ciertas situaciones, fíjense, todos de alguna manera hay ciertas situaciones que a lo mejor identificamos en nuestra vida que las sabemos nosotros nada más. Y obviamente el Señor, gloria a Dios. Y lo interesante es que nosotros frente a la mesa del Señor tenemos que comernos las entrañas del Cordero. Comerse las entrañas del Cordero tiene que ver con comerlo a Él y parecernos a Él. Entonces, tiene que haber una obra, un trabajo, un intercambio también en nuestras entrañas. Porque, fíjense, el asiento de nuestras emociones más profundas, ¿no? Fíjense que por ahí la ley terrenal pena de otra manera, por decirlo de algún modo, a esas emociones violentas que pueda llegar a tener una persona frente a un suceso, un hecho, ¿no es cierto? Entonces, de repente, eso se tiene en cuenta a la hora de penalizar, ¿no? No sé, puede ser un homicida, por ejemplo, ¿no es cierto? Una persona que comete un homicidio, si lo hizo bajo una emoción violenta, tiene su pena, ¿no?, porque es hallado culpable, pero se toma en cuenta eso, ¿verdad? Porque es una emoción que no manifestó en otro momento. No es algo que sale a diario, ¿no es cierto?, y que identifica a la persona, ¿verdad? Entonces, es algo que parece que estaba escondido, pero estaba. ¿Amén? Estaba. Entonces, la mesa nos lleva ahí. Es lo que le pasó a Judas. Por eso quedaron expuestas. ¿Amén? O sea, el final de Judas, triste, ¿verdad?, por la decisión que tomó. Bárbaro. Pero lo que estamos haciendo referencia aquí, no estamos haciendo referencia a la traición de Judas, sino a lo que puede pasar con nosotros, con aquellas cosas que pueden estar alojadas, ¿dónde? En nuestras entrañas. Entonces tiene que haber un cambio, si lo dejamos al Espíritu Santo obrar, un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, ¿amén?, en nuestra manera de hablar, gloria a Dios, y aún en los sentimientos más íntimos, más profundos. Entonces hay un renuevo total de parte del Espíritu Santo que se va a llevar adelante no de la noche a la mañana, sino que a medida que nosotros vamos alcanzando entendimiento, a medida que nosotros vamos alcanzando discernimiento, el Señor nos está dando la gran oportunidad de que el cambio sea genuino y total en nuestra vida. Pero para eso necesitamos que Él obre, ¿no? Ahora fíjense, nosotros a veces le decimos al Señor, Señor, haz de mí lo que quieras. Más o dicen por ahí, ¿no? Gloria al Señor. Porque
hacé lo que quieras mientras no te metas con esto. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces, hacé lo que quieras mientras no, o sea, en todo lo que yo esté dispuesto, hacé lo que quieras. Pero hay cosas que a mí me cuestan soltarlas, ¿no es cierto? Hay cosas donde quiero tener yo el control. Y el Señor tarde o temprano va a llegar a tocar esa puerta, ¿no? En donde de esa área de nuestra vida donde yo quiero seguir teniendo el control. Entonces va a obrar el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos frente a la mesa, esa va a ser una de las cosas que va a ocurrir, ¿verdad? Examínese cada uno a sí mismo. ¿Y qué nos examinamos? Nosotros estamos acostumbrados a la confesión que le hacíamos al cura en el confesionario. Y dije malas palabras, le contesté mal a mi mamá, o sea, ¿no? Todas esas cosas bien superficiales. Pero la mesa no es superficial. La mesa se pusieron las entrañas de Judas. O sea, fue profunda la cosa. Y frente a la misma mesa estamos nosotros, en donde la obra del Espíritu Santo se profundiza. Ahora nosotros tenemos que alcanzar entendimiento, discernimiento, que esa obra es para bien o para mal. Esa obra del Espíritu Santo que a veces puede llegar a exponernos hasta con nosotros mismos y desubicarnos, ¿no? Porque es tremendo esto, hermano. Tremendo porque hay cosas que a veces te desubican, ¿no? Gloria a Dios. Es cuando se te corre una media a las damas en el medio de la fiesta. Vos ya te perdiste el gozo de la fiesta, ¿no? Porque estás ahí, no cruzamos las piernas, no, o sea, me pongo acá atrás, ¿no es cierto? O se te rompió el pantalón, ¿no? Entonces ya te desenfocó de todo, gloria a Dios. Entonces hay momentos que a nosotros el Espíritu Santo nos termina desenfocando, pero no tiene que ocurrirnos, sino que tenemos que perseverar en ello. Es muy importante esto. ¿Cuánto entienden esto? Ay, qué lindo es el Señor. Mira, vamos, acompáñeme. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces tenemos que... Ay, qué lindo. Vamos a Éxodo 12:9 para que podamos entender esto. Gloria a Dios. Mire. No comeréis nada del crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Gloria a Dios. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. De esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, la sandalia de vuestros pies, el callado de vuestra mano lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Lo interesante es que había que lavar las entrañas con agua. ¿Usted qué hace con los chinchulines? ¿A quién le gustan los chinchulines? Señor. ¿No se lavan o agarra y los pone así nomás como...? No, o sea, hay una limpieza, gloria a Dios. Entonces, fíjense que eso es lo que hace la palabra con nuestras entrañas. Gloria a Dios. Entonces va limpiando, va profundizando la palabra del Señor en nuestra vida. Mire lo que dice acá, número 5:22, y ahora agarre, póngase el cinturón y acompáñeme. Mire, números 5:22. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas. ¡Ay, no! Espere. Esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche, tu muslo. ¡Ay! Y la mujer dirá, amén. Gloria a Dios. Fíjese qué tremendo, ¿no? Ay, Señor. A ver, vamos a ver. A ver si mi Biblia dice lo mismo, porque me parece que acá me pusiste otra cosa. No, mire, vamos al libro de Números, mire. Fíjense que es tremendo esto, porque aquí está hablando de algo bien interesante. Mire, ¿saben de qué está hablando acá? Vamos a ver. Gloria a Dios. A ver, el número 5. Todo inmundo es echado fuera del campamento. ¡Ay! Gloria al Señor. No, pero no puede ser esto. Gloria a Dios. Vamos a número 5:11, porque nosotros leímos el 22, pero mira lo que dice el 5:11. A ver si tiene título esa. No tiene título esta, pero la mía sí tiene título. ¿Cuál es el título? Ley de los celos. La ley de los celos. Ay. Bueno. Entonces, mire, qué tremendo esto, ¿no? También Jehová
dice habló Moisés, ¿no es cierto? Y habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, teniendo algunas relaciones carnales con ella, sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, y un espíritu de celo viene sobre él, y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celo sobre él y tiene celo de su mujer, no habiéndose ella contaminado, porque puede pasar, ¿no? Lo uno o lo otro, gloria a Dios. El hombre llevará a su mujer al sacerdote. Miren lo que hacía, hermano, gloria a Dios. Y llevará como ofrenda por ella 1/10 de un efa de harina, de cebada, no derramará aceite sobre la ofrenda, ¿no? Esta es la libación, ¿no? Dice, no derramará, en este caso no hay que derramarlo, gloria a Dios. La ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal. Entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor. El sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro, tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de la amargura que trae maldición. ¡Opa! Amargura que trae maldición. Atenti con esto. Gloria a Dios. El sacerdote hará que ella se pronuncie juramento y dirá a la mujer, si algún hombre se ha acostado contigo, si no te has desviado de la inmundicia, estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición. Pero si te has desviado, estando sujeta a tu marido, y te has corrompido, y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, gloria a Dios, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición. El Señor te haga maldición y juramento ante tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. La mujer dirá, amén, amén. Tremendo todo esto, ¿no? Hoy no se practica todo esto, gracias al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Pero lo interesante es que la mesa tiene el mismo principio. O sea, tiene el mismo principio. O sea, la ley quedó atrás, no estamos bajo la ley, ¿verdad? Pero el principio es el mismo. Y aquí nosotros vemos, hermano mío, gloria a Dios, mire, que es interesante porque la mesa bajo el mismo principio, ¿a dónde apuntaba todo esto? ¿A la mujer que había sido infiel y le había pasado esto? Gloria a Dios. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una mujer? Que le crezca la panza. O sea, eso no, o sea, el problema las mujeres la tienen con su pancita. Gloria, dice, no, esto, nosotros no, pero ella sí, ¿no es cierto? Fíjense que es lo peor que le podía pasar, gloria a Dios. Pero lo interesante es que la mesa, al tener el mismo principio, cuando nosotros comenzamos a discernirla, nos aparta de la infidelidad. Y aquí no estamos hablando de la infidelidad conyugal, aunque, bueno, podemos, ¿no?, dejar un bonus extra para ese tema también, pero nosotros en muchas oportunidades le somos infieles al Señor. Cuando la Biblia nos habla de la mujer, está hablando de la iglesia, de nosotros. Cuando está hablando del agua, está hablando de la palabra. Y cuando habla del agua con el polvo de la tierra, está hablando de un agua contaminada que le va a hacer mal. Entonces, tenemos que ver que los principios no cambiaron de la ley. Y es interesante revisar de tanto en tanto la ley, porque nos encontramos con cada cosa tremenda que decimos, oh, no, esto no puede ser. Pero es muy importante revisar la ley, ¿no? Y no ponerle un freno a la revelación del Señor, a la guía de su Santo Espíritu, porque es maravilloso. Fíjense, si nosotros nos vamos a Levítico 21:21. Vamos, mira, gloria a Dios. Levítico 21:21. Miren lo que dice acá. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas al Señor, porque tiene defecto y no se acercará para ofrecer alimento de su Dios.
Entonces, ¿qué dice acá? Que no puede haber un sacerdote con defecto. Bueno, pero el Señor no hace acepción de personas. O sea, en estos tiempos de la gracia, una persona que de repente, si tiene alguna dificultad motriz, puede ser sacerdote sin ningún problema. Amén. Una persona que, no sé, que tenga algún defecto físico, eso no le impide. Pero lo interesante es que el principio no cambió. Sí cambió la ley. Entonces dice, mire, gloria a Dios. Dice, podrá comer del alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar. O sea, va a tener algo que lo detiene. Cuando está hablando del velo, del altar, está hablando del lugar santo, el lugar santísimo. Entonces está hablando de seguir avanzando en el camino del Señor. En cuanto a los defectos, si nosotros vemos el listado que tiene el libro de Levítico en cuanto a esto, en este capítulo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que un enano no podría hacerlo. Amén, gloria a Dios. No dice un petizo, vamos a quedarnos tranquilos, ¿no? O sea, dice un enano. Entonces, pero ¿cómo? Entonces, pero a mí me parece que si hoy un enano lleno del Espíritu Santo puede ministrar a un pueblo. De verdad se lo digo, o sea, no tenemos por qué, es cierto, o sea, un enano lleno del Espíritu Santo hoy es una bendición de Dios. Amén. ¿Y por qué se ríe entonces? A donde yo apunto, fíjense, bueno, vamos a sacar el enano, gloria a Dios. Vamos a sacar de escena al enano. Un cojo. A ver, mi hermano. Sí. ¿Cómo? Ahí está. Ese lo conocen, ¿no? El que está por las redes, ese hombrecito se le podría decir que no tiene extremidades, y ¿no? Es un tremendo instrumento de parte del Señor. Entonces no hay nada que lo pueda detener. Pero también habla del que tenga empeine, el que sea cojo, el que sea jorobado. Está hablando de todas. O sea, si vamos al principio que no cambia, entonces no estamos hablando de un enano físicamente, sino que estamos hablando de un enano espiritual, de alguien que no puede crecer por alguna razón, ¿verdad? No puede crecer, entonces queda enano espiritual. Si estamos hablando de un cojo, ¿no? Un cojo es alguien que camina mal, ¿verdad? No camina correctamente porque tiene un impedimento. Entonces, hay cristianos que caminan mal, pero vos lo ves todo derechito, todo fenómeno, pero caminan mal. Amén. O sea, caminan no como la palabra les dice que tienen que caminar. Amén. Entonces, fíjese que los principios no cambian. Bueno, eso podemos encontrar frente a la ley nosotros. Y es muy importante porque el Señor nos puede hablar muchísimas veces sobre esto. ¿Cuánto entienden esto? Miren, hermano, gloria a Dios. Una vez invitaron a un pueblo que se llama El Peligro. Sí, mi hermano, queda en La Plata. Invitaron a predicar una iglesia en El Peligro. Gloria a Dios. Y el Señor me da este mensaje. No me invitaron nunca más. Chao, gloria a Dios. Desaparecieron del mapa. Pero es tremendo. Léase Levítico 21:21, después me va a contar. Volvamos a la palabra que me estoy desviando y se me termina el tiempo. Mire, ¿por dónde andamos? El Señor nos tiene que sacar toda intención de infidelidad, hermano. Gloria a Dios. Y no, pues yo no soy celoso, pastor. Y bueno, pero a veces somos infieles en el trabajo. Pero vos porque no conoces a mi patrón es un tremendo elemento, gloria a Dios. Y bueno, pero él podrá ser un tremendo elemento, hasta un usado de las tinieblas, pero vos tenés que ser un buen empleado y tenés que ser fiel en tu trabajo. Porque el que te está mirando es el Señor. Amén. O sea, no. Vamos a encontrar muchos empleadores, ¿no?, de aquellos. Pero bueno, lo nuestro es con el Señor, ¿verdad? Lo nuestro tenemos que hacerlo como para el Señor, porque es el Señor el que nos ve. Amén. Ahora fíjense que las aguas podían transformarse en amargas, en amargura en las entrañas. Y fíjense que la infidelidad, vamos a enfocarnos en la infidelidad en el trabajo, lleva a amargar tus entrañas. Porque aunque vos seas infiel, vamos a suponer que vos tenés un patrón de esos que son tiranos, ¿no?, en un 100%. Entonces te amargan la vida, ¿no?, la existencia todos los días. Pero si vos empezás a ser fiel por el Señor, el que se va a amargar va a ser Él. Él está amargado, vos no. Pero si vos te sumás
a todo eso, vas a terminar amargado tus entrañas también. Y nosotros muchas veces hasta por el trabajo podemos llegar con amargura en nuestras entrañas frente a la mesa. Porque a veces se la pasa mal en el trabajo. Mujeres que son acosadas en su trabajo y sufren y tienen que trabajar igual porque tienen que llevar su sustento a su casa. Eso es algo muy común. Y lamentablemente muchos inescrupulosos se valen de la situación de vulnerabilidad que tiene la mujer para acosarlas porque saben que necesitan la plata a fin de mes. Y eso trae amargura en el vientre. Ay, Dios mío. ¿Seguro? Y sí, gloria a Dios. Fíjense, amargura en el servicio a Dios. Amargura en el servicio a Dios. Yo recuerdo, mire, en una oportunidad, a mí me tocó trabajar, o sea, yo pertenecía a un ministerio durante muchos años, pero mi trabajo fundamentalmente estaba en los anexos que tenía el ministerio. Yo no pasaba mucho tiempo en el templo central. Y recuerdo que me tocó una temporada en donde no pasaba tiempo en el templo central, sino en la radio del templo central. Entonces, había un hermano allí, ¿no? Gloria a Dios, que anhelaba hacer radio. El lunes a las 3 de la mañana tenés tu espacio. Y se fue el lunes a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana terminaba yo. Entonces, ¿no? Cuando ya no quedaba nadie en la audiencia, porque vos lo notabas en los teléfonos, hasta las 2 más o menos, pero ya de 2 a 3 no quedaba nadie. Ahí venía él, ¿no? Con su programa, que no lo escuchaba nadie, ¿no es cierto? Es tremendo porque se le burlaban. Los operadores que había en el control se le burlaban porque lo conocían. Gloria, tremendo. Y él predicaba la palabra con feliz, ¿no es cierto? Y le ponían de fondo. Me acuerdo que en aquel entonces había ¿ustedes se acuerdan de Pacho y Pablo? Que estaban con una gallina acá y ellos, ¿no? Filosofaban y le ponían una música. Esa música de fondo le ponían, se reían de él. Se reían de él, era me reír de la iglesia este muchacho. Entonces un día, pero yo no me entreveraba en esas cosas. Yo no hacía lo mío y bueno, cada uno en su surco y Dios verá las cosas, no sé. Y una madrugada, no sé por qué razón, yo me tuve que quedar un poquito más, no me acuerdo qué pasó. No me andaba el auto y no había colectivo para volver a las 3 de la mañana, tenía que esperar hasta las 4. Entonces me quedé un ratito más. Y recuerdo que tuve la oportunidad de hablar un poco con él. Y este hermano me dice, mira, yo tengo que hablar con vos, porque yo veo que vos no estás en la misma que están todos. ¿Y qué te pasa, hermano? Y me contó, bueno, un montón de sus cosas y demás. Y en un momento él dijo, esto es una guerra. Haciendo referencia a lo que él vivía en el ministerio. Una guerra. Dando a entender que ante cualquier descuido o pisar en falso, iba a ser presa de un montón que le querían serruchar el piso. Y lo tremendo es que este hermano, que todos se burlaban, agarraba el saxo, bajaban los ángeles, hermano. Era un fenómeno con el saxo en la alabanza. Entonces, él tenía que estar. O sea, no lo quería nadie, ¿no es cierto? Era el hazmerreír de todo, pero él agarraba el saxo y era una cosa impresionante. Entonces él tenía que estar, pero todo le hacía la guerra. Todo, o sea, este hermano sufría de veras en el ministerio, era brava la cosa. Yo decía, pero esto pasa en la iglesia. Sí, mi hermano, eso pasa en la iglesia, eso pasa en los mejores hogares, hermano, en las mejores familias. Entonces, a veces la amargura te puede llegar a alcanzar en el ministerio. Y hay que tener cuidado con eso, porque esas amarguras se empiezan a alojar ¿dónde? En lo más profundo de nuestro ser. ¿Amén? Entonces, la mesa, a medida que nosotros la vamos discerniendo la mesa, y gloria a Dios, porque nos va limpiando. ¿Qué va haciendo el agua con fíjense, el principio? Había que lavar las entrañas con agua, y bien lavaditas, para después comerlas, ¿verdad? Entonces, ese principio no cambia en la mesa. La palabra nos va a limpiar las entrañas.
y nos va a ir despojando de todo aquello, de toda impureza, ¿verdad? De todo lo que se va alojando en las... Ahora, sin discernirlo, uno va adelante con el dolor. Sin discernirlo, uno sigue avanzando, pero hasta a veces sin darse cuenta va alojando, hay cosas feas, ay Señor. ¡Ay! Gloria a Dios. Mire, tenemos que sacar toda infidelidad. Amén. Tenemos que sacar toda amargura. Mire lo que dice en Santiago 3:14. ¿Tenemos la Biblia de las Américas casi? Santiago 3:14. Pero si tenés celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Qué tremendo esto. Vamos a ver algunas versiones más. Poner Nueva Traducción Viviente. Qué lindo es el Señor. Aleluya. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando hay envidia y amargura en el corazón, y hay envidias amargas en el corazón, fíjense que podemos, cuando empezamos a discernir la mesa, y cuando el agua llega para limpiar nuestras entrañas, podemos llegar a encubrir la verdad que viene a través de esa agua. ¿Y cómo lo podemos encubrir? Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque si a nosotros nos preguntan, si a cada uno de nosotros nos pregunta si somos envidiosos, ¿qué vamos a responder? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, vamos a responder que no, obviamente que no. Pero ¿será así? Claro, o sea, ¿será verdaderamente así? Bueno, si vos querés decirme que soy envidioso, no, pero no estamos buscando contienda acá. No, o sea, estamos de alguna manera dejando que el agua nos limpie las entrañas, ¿verdad? Y fíjense que tal vez pudieron haber sucesos, hechos, ¿no? Circunstancias, vaya a saber lo que pasa en la vida de cada uno, que justamente, a veces hasta inconscientemente, no a propósito, uno va guardando envidias amargas en las entrañas. ¿Y por qué? Y porque a tu hermano le fue mejor que a vos. ¿Ah? Y porque, no sé, a tu amigo le fue mejor que a vos. O tu amigo logró ser feliz y vos no. O sea, tantas cosas pasan en la vida. Y uno sigue adelante. O sea, ¿no? Nos sacudimos un poco el polvo y vamos, allá seguimos adelante y tratamos de, ¿no? Fíjense, hasta de evitar a esa persona. Tratamos de evitarla porque no la queremos ni ver. Y si no hizo nada, pero es mejor que a nosotros, gloria a Dios. Entonces, pero entonces, ¿qué tiene que ver? Está bien que le vaya bien, ¿qué problema hay? Y bueno, pero no la soporto, una soberbia. Y el problema es mío. O sea, la mesa te expone con esas cosas. Ay, Señor. Y a veces usa al pastor, después no lo querés ni ver al pastor. Después ya ni quiere venir a la mesa porque si no, yo no tomo más la Santa Cena. Mira los problemas que tengo un domingo, yo quería pasarla bien, gloria a Dios, mira lo que me tengo que acordar. Pero es interesante esto. ¿Usted nunca se fue de la iglesia un domingo y se quedó pensando? A mí me pasó muchísimas veces. Muchísimas veces, porque ¿qué pasa? ¿Y será así como dijo este hombre? Y no sé, qué sé yo. A ver si todavía. Pero es bueno porque es la oportunidad que nosotros le damos al Espíritu Santo a que vaya limpiando, a que esa agua vaya, ¿no? Vaya limpiando todos los chinchulines, vaya limpiando, ¿no? La gloria a Dios, ¿no es cierto? Es muy importante eso, hermano, que limpie las entrañas, hermano. Mire lo que le pasó a Judas. ¿Por qué se le derramaron las entrañas? Gloria a Dios. Y porque salieron a la luz toda la pudredumbre, toda la maldad, toda la traición, la infidelidad, todo aquello que lo llevó justamente a hacer lo que tenía que hacer.
Entonces, qué linda oportunidad esta mañana para decirle, Señor, yo no quiero tener nada en mi interior que no venga de vos. Ayúdame a que se quiten esos sentimientos. Fíjense que esto es tremendo. Las entrañas es el asiento de las emociones más complicadas, ¿verdad? Y por otro lado, los sentimientos, ¿no?, más verdaderos están alojados allí. Pero lo tremendo de esto es que hay sentimientos puros y sentimientos de bendición en nosotros que a veces quedan relegados porque van tomando demasiado lugar los otros sentimientos. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque van pasando cosas en nuestra vida que tienen ¿no? El enemigo está tirando sus dardos. ¿Hacia dónde? A que se amargue nuestro corazón, a que vayamos alojando rencor, vayamos alojando bronca, y eso no tiene que existir en nuestra vida. Y es importante que si nosotros nos las pasamos diciendo, yo no tengo nada de eso, gloria a Dios si no lo tenemos, pero si está. Entonces es muy importante que cuando nosotros aprovechamos este momento donde disciérnase cada uno a sí mismo, podamos decirle, Señor, actúa en mis entrañas, actúa hasta en lo más profundo de mi ser. Hay situaciones en la vida que van, ¿no? Hay sucesos, acontecimientos que pasan en nuestro caminar que van dañando nuestro corazón y se van alojando. Por allí dicen que el tiempo todo lo cura. Y es cierto que el tiempo pasa y vos te vas olvidando de algunas cosas, pero de todo no te olvidás. Hay cosas que es como que siempre algo queda, siempre algo queda. Eso que queda puede amargar y puede despertar cosas que no son del agrado de Dios. Ay. Salmo 31:9, qué lindo, gloria a Dios. Mirá, vamos a Reina Valera actualizada, RBA, gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire, gloria a Dios. Salmo 31:9, mire. No, esa no es, RBA. ¿No tenés esa letra? Gloria a Dios. Mire. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Aquí había alguien que estaba angustiado por lo que le ocurría, lo que estaba viviendo. Mis ojos, mi alma y mis entrañas se han debilitado por el pesar. Fíjense qué tremendo, ¿no? Sus ojos empezó a ver la vida de otra manera, empezó a ver las cosas de otro modo. Ya dejó de ver lo bueno para solamente ver lo malo. ¿Amén? Ya dejó de advertir las cosas lindas que el Señor puso a su alrededor para empezar a ver todo lo malo. ¿Amén? Y dice mi alma. Aquí el alma tiene un papel muy importante donde va a manipular esas emociones para amargarnos la vida, hermano. Esto no podemos dejar. Fíjense, yo estoy hablando de esos conflictos que nosotros no podemos dejar de resistir algunos conflictos, no con testarudez, no con fuerza de voluntad, sino con la mano poderosa del Señor y el obrar del Espíritu Santo. Porque hay situaciones que amargan el alma, que amargan las entrañas, pero es por la sencilla razón de que nosotros se lo permitimos. Porque la Biblia no puede equivocarse. La Biblia dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, son todas, aún las complejas, aún las feas. Amén. Pero para bien nos va a ayudar, hermano. Pero fíjese aquí el salmista dice, ten misericordia porque estoy en angustia. Mis ojos, mi alma y mis entrañas se debilitaron. Ya dejó de ver lo bueno. Ya dejó de, ¿no? Esa alma empezó a debilitarse, no estaba fortalecida por la presencia del Señor, por su palabra, no estaba evolucionando, creciendo, desarrollando, sino que empezaba a aflojar, a ir para atrás.
y sus entrañas, el lugar más profundo de su ser. Tremendo. Cuando la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, también se está refiriendo a esa parte más íntima del hombre, esa parte que como muchas veces ni siquiera el mismo hombre se da cuenta, pero distinto es cuando nosotros empezamos a discernir. Esto es muy importante, esto es muy importante. Vamos a orar, gloria a Dios. Oremos al Señor, mire hermano. ¡Aleluya! Él está aquí. Un día vamos a estar frente al Señor y no podemos perder de vista ese evento. Un día vos y yo indefectiblemente, sí o sí, estaremos frente al Señor, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos. Amén. Seamos creyentes consagrados o no, vamos a estar frente al Señor. Y en ese momento, si no guardamos en el pasado las palabras que oímos de Él, vamos a tener un problema. Gloria a Dios. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo milagros, hizo maravillas, ¿verdad? Esos milagros, esas maravillas, no salvaron a la gente. Entonces, no podemos centralizarnos solamente en los milagros, en los prodigios o en las maravillas, sino que lo que Jesús hizo, más que los milagros, los prodigios y las maravillas, fue enseñar. ¿Y qué enseñó? La palabra.